Tu opinión, Marta Olivia, por ejemplo, de estas declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, el histórico Cuauhtémoc Cárdenas, quien en su balance de los 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo he presentado aquí hace unos minutos, resalta bajo crecimiento económico, desempleo, inseguridad, sostiene que a la mitad del gobierno hay muchos rezagos todavía y sin propuestas. Si no le hubiera puesto nombre y apellido a estas declaraciones, cualquiera se hubiera imaginado que estaba hablando de las declaraciones de Marco Cortés o de Alito Moreno o de Jesús Zambrano, y no, se trata de Cuauhtémoc Cárdenas. Muchas veces, pues, no quiero sonar muy duro porque respeto mucho al ingeniero, pero pareciera que el enemigo está en casa o el fuego amigo es más doloroso incluso que el veneno de los rivales, Marta Olivia. Sí, esto solamente tendríamos que recordar un poquito en la historia lo que ha pasado con Cuauhtémoc Cárdenas. Alguna vez Porfirio Muñoz Ledo declaró que Cárdenas Solórzano siempre se posicionaba, pues él siempre había estado acostumbrado a imponerse como candidato, tuviera o no tuviera popularidad. Y recordemos también que en el 2005 él también quería ser para el 2006, para las elecciones presidenciales, quería ser candidato. Y pues recordemos esa diferencia que tuvo con Andrés Manuel López Obrador. Tras las elecciones presidenciales del 2006, varias voces cercanas a López Obrador, entre ellas recordemos a la escritora Elena Poniatowska, lo criticaron por no haber apoyado las denuncias del fraude formuladas por el PRD, y también fue señalado por no haber apoyado la campaña de López Obrador, el candidato de su partido. Ella dijo y escribió que por envidia. Cárdenas le contestó, yo recuerdo, allá por septiembre del 2006, en una carta expresa dirigida a Elena Poniatowska, le dijo, justificó su ausencia en apoyo al candidato presidencial diciendo, yo no voy a actos electorales, solo a los míos. Entonces, me parece que ese es el contexto. Yo solamente refiero que en el caso de Elena Poniatowska, pues habló de envidia, habló de el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas tiene un lugar muy especial en la historia a partir de 1988, la conformación del Frente Democrático Nacional, toda esta historia y su nombre ahí está, pero no es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Es decir, que líderes de otros países hablen y reconozcan su dirigencia, su forma como está llevando al país, como precisamente la imagen que estamos viendo como Trudeau, habla del nivel de Andrés Manuel López Obrador. Entonces me parece que híjole, están un poco fuera de lugar las declaraciones y solamente pues hay que hacer historia, recordar un poquito quienes sí anduvimos muy jóvenes, pero también anduvimos en el Zócalo, desde Tamaulipas estuvimos ahí en el Frente Democrático Nacional, muy adolescentes por allá, apoyando precisamente al ingeniero, pero con todo respeto, su tiempo ya pasó. Ahorita es Andrés Manuel López Obrador, me parece, si no lo apoyó en el 2006 como candidato presidencial, porque él quería ser, bueno, ¿qué podemos esperar en el 2021? ¿Tú cómo lo entiendes, Carla Mote, estas declaraciones, pues muy críticas, y me estoy viendo elegante, de Cuauhtémoc Cárdenas para el presidente y su gobierno a 3 años de haber asumido el cargo? Bueno, también hay que comentar que se realizaron en la Feria Internacional del Libro y que este foro, sobre todo en esta emisión, se ha observado como casi el desfile de la oposición en México, lo cual pues no sorprende realizándose en Guadalajara, Jalisco, en gobierno de Alfaro, y además cuando la Feria Internacional del Libro sabemos que tiene por ahí un nexo muy importante con la Universidad de Guadalajara. Los ponentes que se han visto en todos, pues han
hecho gala, ¿no?, de estas interpretaciones de la derecha mexicana, del conservadurismo, de la oposición, y pues en este caso Cuauhtémoc Cárdenas sumándose a estas voces. El viraje que ha tenido el ingeniero ha sido notorio, sobre todo en el último sexenio, quien en su momento fuera pues el llamado líder moral de la izquierda mexicana, con una trayectoria que se tiene que reconocer y que yo creo que es indiscutible, que sus aportaciones al avance de la izquierda institucional en México fueron importantísimos, pero que en los últimos años se le ha visto pues posando muy contento con líderes de Movimiento Ciudadano. Por ahí le realizaron un homenaje en el Senado a principios de este sexenio, en la 64 legislatura, y también el propio ahora gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues le hizo también un evento en donde posaron muy felices. A mí me parece que pues el ingeniero ha perdido, digamos, ese peso de su voz en el amplio movimiento que ahora encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y estas opiniones yo me las explico por esos guiños, ¿no?, con esta unión opositora en nuestro país. Movimiento Ciudadano que se mantiene, digamos, como una tercera opción un poco al margen, pero que hablan mucho, ¿no?, de cuál ha sido la línea que el ingeniero ha tomado en estos últimos años. Y pues lo que también al final habla por sí mismo es que esta voz pues resulta ya una voz algo marginal, es decir, por venir del ingeniero y con toda la trayectoria familiar, política, evidentemente su voz es relevante, pero no marca el rumbo político, se considera o está en un espacio muy marginal de las decisiones públicas, y pues yo diría que tristemente también no tiene influencia. Entonces son palabras que se dicen en espacios de desfile de conservadurismo como este, y pues que tristemente hablan de una orientación muy marginal del ingeniero Cárdenas. Cierro con tu opinión, Julián, con tu reflexión. El día de ayer López Obrador habló, cuando hablaba a los jóvenes, también sabemos que tenía una doble intención, no solo era a los jóvenes, también era la gente que está en la política, y decía, no hay que zigzaguear, decía, no hay que, desde la izquierda no hay que quedar bien con todos, y yo lo que veo con Cuauhtémoc Cárdenas es un queda bien, alguien que quiere quedar bien con todos. Yo también reconozco la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas, sobre todo la de 1988, cuando se da una de los quiebres, una de las rupturas con el régimen priista, con este régimen autoritario. Sin embargo, también, y espero no sonar políticamente incorrecto, pero a mí desde pequeño cuando lo veía, lo vi siempre como alguien muy desdibujado, como alguien aburrido, es decir, no convocaba realmente su carisma, no lograba aglutinar esa movilización. Lo que había ahí en torno a él era más bien la izquierda histórica, que necesitaba un líder, y en este caso estaba Cuauhtémoc Cárdenas, pero si hubiese estado otro más fuerte, probablemente hubiera estado otro. En algunos momentos se dividió el liderazgo con Porfirio Muñoz Ledo, pero la verdad es que desde mi punto de vista Cuauhtémoc Cárdenas no lograba convocar. Recordemos los resultados, en el mejor de los casos 15%, estándar o promedio 7% de los votos que obtenía Cuauhtémoc Cárdenas, y tampoco quisiera ponerlo en esos términos, pero tampoco es que encuentre otros, y me parece muy bueno el diagnóstico de Elena Poniatowska y de aquí algunos que han comentado, y yo creo que sí hay algo de envidia o alguna emoción, algún rencor, alguna cosa ahí muy interior, y es que alguien que 3 veces fue candidato, pues simplemente no pudo ser candidato y fue de más a menos, es decir, su mejor punto fue en el 88 y fue cayendo. En cambio, López Obrador sube en 2006, 2012, vemos que se le van con todo y además no podía con esa estrategia en contra que tuvo mediática, pero 2018 fue una bomba, fue una cosa que va a quedar en la historia de México, y entonces sí me parece que hay un cierto tipo de resentimiento de Cuauhtémoc Cárdenas,
y insiste en mantenerse en el debate público. Es alguien que ya debería retirarse justo para reconocer su propia trayectoria, es decir, él mismo por respeto a su trayectoria que ha tenido, debería dar un paso atrás y decir, bueno, dejo que los jóvenes, dejo que los actores que están ahorita en la escena pública, política, adelante, que hablen, que participen, porque sus comentarios, aunque es alguien que pues ya se está marginando, se escuchan también. Claro. Y en este caso la propia oposición utiliza su voz porque está agarrando disculpen la expresión, a un tonto útil y está diciendo, miren, desde la izquierda están diciendo esto. Si es un tipo de enemigo en casa, me parece que tendría que ser responsable con la trayectoria de la izquierda y mantenerse o moderarse porque no le sirve de nada y no sé si haya otro tipo de motivaciones que estén ahí con Cuauhtémoc Cárdenas. Julián Atilano, ¿en dónde te sigue la gente en redes sociales? Para cerrar. Muchas gracias, Vicente. Un saludo a la audiencia, a las colegas. @Julián Atilano en Twitter, ahí me pueden encontrar. Muy bien, Marta Olivia López Medellín, nosotros comprometidos desde esta trinchera en un 2x3 Tamaulipas, ¿en dónde los apoyan al periodismo independiente de Tamaulipas y en dónde te encuentran a ti también en redes? Gracias en Twitter como @MaroliMX y también nuestro canal de YouTube en un 2x3 Tamaulipas, también en Facebook estamos con el mismo nombre. Transmitimos de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche, 9:30, casi 10 de la noche, con temas que tienen que ver con Tamaulipas y el norte del país. Gracias, Vicente, es un gusto compartir esta mesa con Carla y con Julián Atilano. Muchas gracias, Marta Olivia. Carla Mote, ¿en dónde te apoyan a ti? Hay espacios en los que también dices presente y hay que apoyarlos. Así es, bueno, me pueden leer en Twitter también, @CarlaMote, Mote con doble T. Les invito a leer el periódico feminista La Regeneración y pues también escribo quincenalmente en El Soberano. Pues ahí te buscamos, Carla, Marta Olivia, Julián, muchas gracias por acompañarnos, que pasen excelente tarde, excelente noche, nos vemos pronto, cuídense. Hasta luego Vicente, hasta luego. Bueno,